transfórmale para bien y que ellos puedan llevarse el mejor regalo de parte tuya en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, toda obra contraria, toda obra infernal, toda obra de las tinieblas sea deshecha y que el Espíritu Santo tome dominio total y se mueva con libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 107, 28 y 29 dice la palabra de Dios. Se unieron 107, 28 y 29. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Amén. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. Quiero conversar con ustedes sobre un tema tal vez recurrente y que muchas veces le ha tocado. ¿Qué hacer en la tempestad? Cuando llega la palabra tempestad pensamos en tormenta. Tormenta es una cosa y tempestad es otra. Llamamos tempestad a cualquier eventualidad, a cualquier situación inmanejable que nos tambalea, que nos sacude, que nos puede destruir, que no podemos controlar y a veces la mayoría inesperada. A eso le llamamos en sentido general tempestad. Entonces cuando los vientos huracanados se levantan, nos guarecemos y protegemos a los más vulnerables que nosotros consideremos, aseguramos nuestra pertenencia porque se acerca una tormenta, una tempestad, un sismo, un temblor de tierra y entonces nos tratamos de asegurar. Pero, sin embargo, no podemos proteger o prestamos, no nos podemos proteger o no prestamos atención, porque hay dos razones para que la tempestad acabe con nosotros. Una es nuestra incompetencia. No tengo la facilidad de protegerme. Y otra es que no le puse atención. Porque hay tempestades que llegan de repente, pero hay tempestades que avisan. Y mucha gente no le hace caso. Entonces lo sorprende. Todos tenemos temor a una tempestad. Si no, ¿por qué usted cree que existen los seguros? Seguro de vida, seguro contra incendio, seguro contra terremoto, seguro contra ladrones. Todos estos seguros es para protegernos de tempestades. Porque las tempestades generalmente son impredecibles, poderosas, de origen y de efecto diferente. Por ejemplo, hay varios tipos de tempestades que yo quiero mencionar, aunque no hablar de todas. Está la tempestad atmosférica, que es la que más conocemos. Un ciclón, un temporal de agua, brisa, eso es una tempestad. Y tratamos de guarecernos. Hay tempestad económica, crisis, cuando se nos acaban los fondos. Cuando no tenemos ya a quién más pedirle prestado. Cuando ya el buró de crédito nuestro está cerrado. Cuando ya estamos tachados porque no hemos pagado en la fecha que dijimos. Eso es una tempestad económica que muchos han sucumbido. Porque hay quienes han perdido su negocio, su casa y a veces hasta su familia por una tempestad económica. Hay tempestad emocional. Cuando una mujer le dice que no a un hombre que la quiere, para él es una tempestad. Es como caerse de un 10º piso y estrellarse contra el suelo. Esas son tempestades emocionales. Hay tempestades individuales, hay tempestades colectivas. Hay problemas que afectan a una persona, a una familia, pero hay tempestades que afectan a una comunidad. Y todo eso son
tempestades a las cuales nosotros le tenemos temor. Pero la tempestad pudiéramos definirla como una realidad ontológica, una realidad existencial, porque en el estudio del ser encontramos que se compone de procesos y crisis. Todos nosotros tenemos nuestra propia historia. Yo le hago mi historia y usted puede decir se parece a la mía, pero no es la misma que la suya. Cada quien ha tenido sus desafíos, sus tropezones, sus momentos de crisis que ha podido manejar o que no ha podido manejar. Entonces, la vida se va desarrollando en ese sube y baja, en ese vaivén, en ese tropezón, porque el tropezón me enseña. Cada vez que tenemos un contratiempo aprendemos algo más. Y entonces yo comienzo a levantar los pies para no volver a tropezar con la misma piedra que tropecé. Llegan, porque la tempestad llega a cualquier hora, a cualquier familia, a cualquier individuo y a cualquier comunidad. O sea, las tempestades a las que me refiero son parte de la vida. Si yo pregunto cuántos de ustedes nunca han tenido un problema, posiblemente el que levante la mano sea mentiroso. Porque hasta los niños tienen sus problemas. Problemas que para ellos es grandísimo, aunque para uno sea una nimiedad. Pero para ellos son grandes problemas y así somos nosotros. A cualquiera le puede llegar. Porque las tempestades a que me refiero son multicausales. No tienen un patrón fijo. Son inexplicables. A veces llegan los primeros vientos como aviso, pero muchas veces la gente no le hace caso a ese tipo de aviso cuando llega. Porque la experiencia mía quizá no le sirva a usted. Y la experiencia suya quizá no me sirva a mí. Quizá el choque que usted tuvo, la debilidad que usted tiene no es la misma que yo tengo, pero yo tengo las mías. Entonces no podemos llevarnos mucho de lo que le pasó a fulano, sino que tenemos que manejar nuestra situación de manera individual. A veces tenemos avisos de una tempestad de salud. Si a usted le llega un aviso de una tempestad de salud, un síntoma, usted siempre ha sido una persona de tal forma, pero ahora se está sintiendo raro. La comida nunca le caía mal y ahora cualquier cosa le cae mal. Esos son avisos. Avisos de una tempestad que se puede amainar, se puede reducir si usted actúa con rapidez. Pero si usted se descuida con los avisos, y usted cuando tiene 7, 8, 10 años con ese malestar, va donde un gastroenterólogo y se examina y dice, pero tu vesícula está podrida. Lo más sencillo, si es posible, si tenemos suerte, es sacártela. Pero si usted se deja eso ahí adentro, va a terminar con un cáncer. Eso es una tempestad para su salud. Pero eso dio aviso. Lo que pasa es que la generalidad de la persona no le hacen caso a los avisos. Entonces la tempestad no llega de golpe. La tempestad llega. Lo que llega de golpe es la atención de nosotros. A veces usted tiene un hijo, como yo oí un cuento cuando yo estaba jovencito, ya usted sabe los siglos que hace de eso. Yo oí un cuento de un muchachito y una mamá. La mamá era loca con ese niño y el niño era loco con su mamá. Y el niño era de esos niños que tienen mucha suerte y vivía encontrándose cosas. Y cada cierto tiempo venía con un reloj, con un celular, aunque en ese tiempo no había, ¿verdad? Pero para que ustedes contextualicen, venía con una cadenita que se encontró. Ay, muchacha, ay, pero qué bonita. Oye, pero Dios te bendice a ti, decía la mamá. Se puso grande el muchacho. Ya no eran cadenitas, ni relojitos, ni celularcito. Ahora vino con una patrulla de la policía, porque es un atracador. Y él pidió que pasaran por su casa. Y dice la historia, el cuento, yo no sé, que cuando llega a darle un beso de despedida a su madre,
le arrancó una oreja de una mordida. Eso es porque cuando tenía que corregirme, no lo hiciste. Si me corrige cuando niño, no llego a esta situación. O sea, la tempestad avisó. Ahora esta madre se está volviendo loca porque su hijo lo van a meter preso por 15 o 20 años. Pero esa tempestad que tiene ahora dio avisos y tú no le hiciste caso. Esa es la vida nuestra. Eso pasa con mucha frecuencia en diferentes facetas de nuestra vida. Jesús tuvo una experiencia que podemos aplicar para lecciones de nosotros. En Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Porque esta experiencia de Jesús llama nuestra atención sobre una gran verdad y una situación que cualquiera puede ser azotado por una tempestad. O sea, si Cristo fue azotado por una tempestad, ¿quién de nosotros no puede ser, está exento, está exonerado de una tempestad? Dice Mateo 8:23, entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y levantándose reprendió o regañó a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. O sea, fíjese, hay puntos que sobresalen. Jesús está en una barca cruzando el mar con sus discípulos. Cualquiera piensa, el viento debió respetar a Jesús. Cristo estaba en un cuerpo humano y haciendo un ministerio humano aquí entre humanos. Cristo estaba sujeto a eventualidades como nosotros mientras estuvo aquí. Lo que no era igual en Jesús era la salida que Jesús le daba a su tempestad. Cristo está con sus discípulos y se levanta una tempestad tan grande, dice, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hay dos cosas ahí que es bueno señalar. En la mentalidad del discípulo, ellos andan con Dios. Si Dios está conmigo, ¿por qué surge la tempestad? Eso siembra duda. Si Cristo está aquí, ¿por qué surge la tempestad? Lo que quiere decir evangélico, creyente, que porque tú le sirvas a Dios, no está exonerado de tempestades. Te pueden alcanzar, te pueden llegar las tempestades. Muchas veces nosotros las llamamos con nuestras debilidades. Pero los discípulos creían, me imagino yo, que era imposible que una tempestad atacara esa barca porque tenía un seguro full. Tenía el seguro de Jesucristo que está presente. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia? ¿En que vino la tempestad o en que no vino? Ah, no, aquí no se, este avión, este barco no se cae, no se hunde, porque aquí va el pastor fulano. Aquí va Jesús. Aquí no pasa nada. La tempestad se levantó. La tempestad se puede levantar. Ahora, ¿qué hacer en la tempestad? ¿Qué hacer en la tempestad? Cuando los discípulos se están volviendo locos, y déjeme decirle que los discípulos eran zorros del mar, conocían la temporada y el clima, vivían de la pesca la mayoría de ellos. Ellos sabían el tiempo, la temporada peligrosa y la temporada de bonanza. Ellos sabían que no era momento o tiempo de tempestad, si no, no se suben.
Y ellos van muelle, tranquilos, plácidamente tranquilos con Jesús. Pues imagínate, segurito, que no, aquí va Jesús. Pero se levantó la tempestad con todo y Jesús adentro. Ahora, cuando van vueltos locos y sin idea, desesperado y angustiado, a donde Jesús, que estaba en la proa ya durmiendo, tranquilo allá. Cuando llegan donde Jesús, oyen el ruido, y cuando llegan Jesús roncando. Y el barco, mira, que sube y baja, que se va de lado. Y Jesús, hay una tempestad, hay unos hombres expertos vueltos locos, y hay otro que está durmiendo. Y vienen los discípulos y le dicen: maestro, pero tú no te das cuenta. Le topan, lo despiertan. Maestro, pero tú no te das cuenta que hay una tempestad. ¿Cómo se te ocurre estar durmiendo en medio de la tempestad tan grande que cubre la barca? Dice aquí, pero él dormía. Hermano, usted se duerme en una tempestad. Usted se duerme en un avión que está dando zigzag en el aire. Mire, el sueño se va a la China. Y allá se junta con la coronavirus. Se va a la porra el sueño. O sea, para dormir hay que estar en un estado de tranquilidad, de confianza, de paz. Si usted oye un ruido en su casa que se quiere meter un ladrón, se le ve el sueño. Si a usted le dicen los sismólogos, esta noche va a temblar la tierra, usted no duerme. Se acuesta con toda su ropa y unos tenis de correr. Aleluya. Lo menos que hace usted es dormirse. Alabado Jesús. El hecho de que Cristo estaba durmiendo es un mensaje. El hecho de que Cristo dormía en medio de la tempestad, eso solo es un mensaje. Cristo no tenía temor. Cristo estaba confiado. Él sabía que aunque se pusiera de pie el barco, no se iba a hundir. ¡Oh, gloria a Dios! Hermano, aunque el barco se levante y salte, no se va a hundir si Cristo está contigo. La tempestad puede venir. La tempestad puede llegar. Ahora, ¿qué hago yo en la tempestad? ¿Volverme loco? No. Lo que hizo Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo dormía? Porque él estaba seguro de lo de él. Si nosotros estamos confiados en el Señor, ¿a qué le vamos a temer? ¿Quién nos podrá hacer daño? Porque el diablo no es loco para rascarse en jabilla. Él sabe bien dónde y cuándo y con quién se mete. El maligno, que es el encargado del operativo de maldad aquí en la tierra, nos conoce a todos y sabe nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y él, como dice Pedro, que él anda alrededor buscando a quien destruir, pues no deja de hacer su intento. Pero la respuesta siempre es la misma: te conozco, Satanás. ¿A ti se te olvidó que Jesús está conmigo? Y yo sigo durmiendo porque mi confianza está más arriba de la tempestad. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron. Ajá, hay una tempestad. ¿Y a ustedes qué le pasa? Señor, pero sálvanos. ¿Tú no ves que perecemos? Me imagino escuchando a Jesús decir: no perecen nada. Eso es miedo que ustedes tienen. Entonces Cristo se levanta. Fíjense, es que la actitud de Jesús, cada paso es un mensaje. Él se levanta con calma. Dice, y levantándose, vino tranquilo y se pone en la puerta del barco y mira el mar y lo regaña. Dice, mira mar, mira viento, quieto. Y se hizo bonanza.
Qué bonito es después que el Señor hace la bonanza. Cuando tu hogar se está hundiendo porque la tempestad lo anega y después viene Jesús y pone la paz. Qué bonito es ahora. Pero si hubiera venido horas antes, quizá no piensa que es bonito. Actualmente hay muchas tempestades y hay tempestades en diferentes escenarios y con diferentes protagonistas que tal vez me estén escuchando algunos de ellos. Por ejemplo, hay tempestades en el hogar. En el hogar de carácter emocional, por desconfianza y por confrontación. Estamos en el tiempo de los divorcios, del yo no te comprendo, tú no me comprendes. La gente se casa con la fecha puesta del divorcio en la cabeza. Desde que me haga tal cosa lo mando. Es como que usted ponga un negocio y cuando aparezca un día que no se vendió nada, usted lo cierra. Esto no sirve por un día que no hubo venta. Este negocio no sirve. Entonces usted se casa con un hombre, si es mujer, o con una mujer, si es un hombre, un ser humano, sujeto a debilidades y cambios. Esa mujer es dulce, tranquila, pacífica, amorosa, cariñosa. Llevamos 5 años y ha sido así siempre, pero un día ella tiene un problema. Y cuando ella le presenta su problema, que para ella es grandísimo, él no le hace caso. Ella se siente mal y vuelve y le repite lo que le está pasando a ver si fue que él no la entendió. Y él no le hace caso. Es por tercera vez se asegura, pero fulano, tú no ves qué es lo que me está pasando. Tú sabes las implicaciones para mí de lo que me está pasando. Ah, no, no es que tú eres cobarde. Entonces ella como que se enfría. Y luego cuando él va buscando cariño, cuando él se le acerca, ¿verdad? Buscando cariño, ella está dura como un hielo. Ella está fría, no está por nada. Pero ella nunca había hecho eso. ¿Y qué pasó? Llegó la tempestad. Llegó la tempestad al hogar, una tempestad emocional. Entonces, a partir de ahí ya comienza un conflicto. Y dice este hombre, esta mujer no me quiere. Esta mujer ya como que parece, cuidado si es que está enamorada de otro. Y comienza el diablo de una vez. Porque el diablo desde que tú le das la oportunidad, empieza su construcción. Y crea un edificio. Y comienza a elucubrar y a calcular. Ah, por eso es que habla tanto por teléfono. Ah, por eso fue que se dilató cuando fue al salón. Oh, pero ella antes iba en media hora, estaba aquí. Y ahora se coge 2 horas en el salón. A alguien tiene ella ahí que habla con él. Y comienza el diablo a fabricarlo de él. Y se crea una tempestad. Una tempestad incontrolable en el hogar. Pero eso no se queda ahí. Entonces viene la mujer y se empantalona y se empodera. Porque ahora estamos en la época del empoderamiento. Cuando la mujer quiere resolver los problemas igual que el hombre, a la fuerza. Y ahí viene el choque de trenes. La mayoría de las veces el hombre es más fuerte físicamente. La mayoría de las veces el hombre es más diestro en los pleitos, de tú a tú, de cara a cara. Entonces cuando se van al pleito, pierde ella. Entonces dicen, feminicidio. No, no, eso es violencia. Eso es violencia intrafamiliar. Porque no hay capacidad de soporte, no hay amortiguadores y todos los hoyos afectan la carrocería del hogar. Entonces, esa tempestad está acabando con una cantidad de familias. Porque esa tempestad no se queda en la división de papá y mamá. Quedan los hijos semi-huérfanos. A veces hay conflictos y hay muerte. La mayoría de las veces la muerta es la mujer. Y los niños se quedan huérfanos. Digo la mayoría porque han habido 4 o 5 casos en que la mujer ha matado al hombre también. Porque es violencia lo que hay. Entonces los niños quedan
con el resultado de ese conflicto en la calle, sin papá o sin mamá o sin ninguno de los dos. Esa es una tempestad de la que nosotros estamos mirando en los periódicos y en la televisión. Hay otro escenario, la sociedad, el aspecto económico de la sociedad, financiero, político y sanitario. Nuestra sociedad, nuestra comunidad está siendo manejada por hombres y mujeres con criterios tan distintos, tan disímiles y a veces tan irreales. La corrupción, por ejemplo. La corrupción es el plato del día, pero ese es un plato más viejo que el plato de lenteja que le dio Jacob a Esaú. Porque son gente incircunciso de corazón. Son gente que no ama a Dios. Entonces se crea problema. En estos días escuchaba que el 90% de los recursos de la gente o del mundo lo tiene un 10% de la gente que vive en el mundo. Entonces el 90%, el 10% que queda es para el 90% de la población. Y entonces, por eso es que hay tanta hambre. Porque mientras hay uno que come cada 3 o 4 días y vaya a ver qué come, hay otro que no haya que hacer con el dinero. Vive elucubrando a dónde pongo mis fondos, porque yo oí que en Suiza como que va a haber problemas. Lo voy a llevar a Holanda, lo voy a llevar a Singapur, lo voy a llevar a Dubái, lo voy a llevar a Arabia Saudita, lo voy a llevar a Nueva York. Y andan con el dinero moviéndolo de banco a banco por miedo, pero que tienen unos millones que no lo conocen. Pero hay otros aquí que nunca han visto un millón juntos. La mayoría nunca lo ha visto. Entonces, eso crea crisis social. La maldad de nosotros, la injusticia es la madre de las crisis. Porque Dios no se equivocó. Lo que Dios hizo alcanza para todos. Nadie debería pasar hambre en esta tierra. Hay comida para todos, pero la comida de la mayoría la tienen 2 o 3. ¿Cuántos miles de toneladas de comida se bota diariamente en Nueva York? Hoteles y hospitales. Y en la India se mueren miles de personas diario de hambre. Yo digo, ¿y por qué no se llevan esa comida? En vez de botarla aquí en América, la botan allá. Mandan un barco, un avión cargado de comida para allá. No, porque eso baja, eso desdice mucho del restaurante o del hotel. Hay confusión, hay tempestades que traen confusión en los religiosos. Hay gente que ha perdido la fe. Hay gente que se ha alejado de Dios porque le ha llegado una tempestad de carácter espiritual, una tempestad de fe. Usted ve algo en un pastor, por ejemplo, un religioso, porque la gente cuando un religioso comete un error, se lo hallan, es lo más grande del mundo. O sea, hay 100 malos, 100 buenos y uno malo, o 1000 buenos y uno malo, y ese malo es el que suena. Ese es el malo. Son malos todos, por uno solo. Entonces, cuando alguien que debe ser modelo, que debe ser ejemplo, comete un error, una debilidad que a cualquiera le puede pasar, no estoy diciendo que se repita, pero cualquiera puede tener un fracaso. Cuando a alguien le pasa eso, entonces la gente dice, pero ¿y cómo es posible? Fulano, que fulana hizo eso, se acabó el mundo. No, no se ha acabado el mundo. Es que es una persona humana de carne y hueso como nosotros. Cometió un error. Ahora, tú no tienes que dudar de Dios porque ese o esa cometiera un error. Porque una cosa es el subalterno y otra es el jefe. Dios no ha fallado. Han fallado los representantes de Él muchas veces. Ahora, cuando yo me veo en una tempestad en el hogar, en la familia, a los balazos con la esposa, a los balazos con la familia, con los hijos. Cuando yo me veo en una crisis económica, ¿cuál es la solución? ¿Pegarme un tiro? ¿Lanzarme del puente? ¿Quitarme la vida? Esa es la solución del cobarde. El que hizo el lío debe resolverlo.
Porque hay quienes forman su lío y después no tienen la capacidad de enfrentarlo. Entonces, ¿qué hacer ante esta sociedad y ante esta situación? ¿Qué hacer cuando tengo dudas de la fe? ¿Cuál es la solución? Alejarme de Dios. Dejar de ir a la iglesia. No creer en nadie. No. La solución es buscar el fondo, como dicen los abogados. Juicio de fondo. Vamos a conocer abajo qué es lo que hay. No es dejar de servir a Dios porque un siervo de Dios cometió un error. Es buscar a ver por qué ese siervo de Dios cometió el error. Y si todos los siervos de Dios cometen errores. Entonces cuando yo hurgo, escarbo y busco, analizo, me convenzo y me acerco más a Dios. Y esa experiencia me sirve para yo acercarme más a Dios y servirle mejor. Ahora bien, hay respuesta de quien conoce a Dios. El escritor del Salmo 55, versículos 1 al 8. El escritor del Salmo 55 resume en una oración que describe un momento difícil de su vida, cuando está abatido por sus contrarios. El salmista, en el 55 de Salmos, nos narra parte de su experiencia que muy bien puede ser la nuestra. Porque como somos hombres y mujeres que andamos en esta tierra de Dios, cualquier cosa puede pasar. Aquí hay 55 del versículo 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mi alma han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Esta es la respuesta de un hombre que está siendo abatido como cualquiera de nosotros, pero un hombre que conoce a Dios. Dice, la intención que tengo es volar, desaparecer y no descansar. Me apresuraría a escapar. ¿Pero qué hizo? Enfrentó los vientos borrascosos de la tempestad. Y sigue más adelante, en el Salmo 107. Aquí menciona 3 etapas que nosotros podemos copiar. Quien no teme a Dios ante la realidad de la tempestad, entra en un proceso de 3 etapas. Aquella gente que han oído hablar de Dios, conocen algo de lo que dice la Biblia. Cuando se ven ante un desafío brutal, cuando se ven ante una tempestad en su vida matrimonial, en su salud, en su vida laboral, cuando se ven ante la espada y la pared, ¿qué hacen? 3 cosas hacen, dice aquí el Salmo. La primera etapa es terror. La segunda es clamor. Y la tercera es victoria. Esos son los que son inteligentes. Estoy hablando con gente inteligente. Dice aquí, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Primera etapa. Tiemblan y titubean como ebrios. O sea, ¿qué está diciendo en lenguaje figurado? Temblando, las rodillas le topan una a la otra. Eso se llama miedo. Eso se llama cobardía. Cuando usted está ante una situación que usted sabe que puede acabar con su vida y usted no tiene capacidad para defenderse, usted se aterroriza. Entonces tiembla, dice aquí, tiembla de terror y titubea como un ebrio, como un borracho. Pierde el control. Es capaz de cometer un error, es capaz de cometer un disparate cuando usted no conoce la solución del problema que lo agobia. Tiembla como un ebrio ante el terror. Eso es lo primero. ¿Qué hace en segundo lugar? Dice la segunda parte. Después que tiembla, después que la cobardía le aflora,
después que descubre que es un incapaz, que es un impotente, incompetente, después que descubre que no sirve para nada, entonces, ¿qué hace este hombre o esta mujer? Dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. O sea, estoy hablando con personas inteligentes. Cuando usted va, a cualquiera le puede pasar. Cuando usted está ante una situación, usted sabe lo grande que es que usted salga por la mañana a trabajar y deja a sus hijos en la casa con su esposa, la madre, y usted va tranquilo a trabajar y estando allá trabajando, al mediodía le llega una llamada. Fulano, que venga urgente a tu casa. Y cuando llega a la casa, mataron a tu hijo. ¿Qué hace ese hombre? Dice ahí, se desploma, tiembla, tambalea como borracho, pierde la conciencia, pierde el control, no sabe. Y muchas veces hemos escuchado que dice, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me puede dar la mano en este momento? Tiemblo como un ebrio y descubro que la ciencia, mi ciencia, léalo en el Salmo 107, descubro que mi ciencia, mis conocimientos para nada sirven. Yo soy un médico destacado, especializado en París, en Estados Unidos. ¿Y ahí qué tú haces? Acaban de matar a tu hijo y tiembla como un ebrio y tu ciencia es inútil, dice el Salmo. ¿Es una tempestad o no es una tempestad? Pero ¿qué pasa? Era un hombre que se burlaba de Dios. Era uno de aquellos que creen que sobrepasaron la capacidad divina. Era uno de aquellos que dicen que el creer en Dios es de ignorantes. Ahora cuando ve este golpe certero, cuando le dan, como dice la gente en la calle, le dan en la madre, y él ve a su hijo tendido y destruido, y él nada puede hacer, y él dice, lo dejé contento esta mañana, me dio un abrazo y un beso, y ahora está inerte, ha perdido toda la sangre, ¿qué hago? Nada puede hacer. Entonces clama a Jehová. Aleluya. Clama a Jehová en su angustia. Porque ¿a quién va a clamar? ¿Qué otra cosa puede uno hacer en un momento de esa categoría? ¿A dónde va uno a hacer qué? Nada. Está preso. No puede hacer nada. Entonces dice, entonces claman a Jehová en su angustia. Hay gente que no clama a Dios hasta que no tiene ese problema. Hay gente que anda deambulando por ahí disfrutándolo de todo. No se acuerda que hay un Dios. No se acuerda que hay un respeto a ese Dios. No se acuerda que para que Dios bendiga, cuide, protege y bendiga a uno, uno tiene que hacer algo. Que uno tiene que comprometerse con Dios. Pero cuando le dan el golpe, bueno, lo más sensato es que se acuerde de Dios ahí, aunque sea, ¿verdad? Entonces claman a Dios. Yo no sé si alguno de ese tipo de gente me estará escuchando. Estoy hablando con gente a quienes Dios le ha dado muchísimas oportunidades. Estoy hablando con gente a quienes Dios le ha dado bendiciones que ellos no pueden contar. Le ha dado salud, le ha dado la vida, le ha dado la familia. A veces le ha dado dinero, le ha dado comodidad, le ha dado fama, le ha dado muchas cosas que no nació con ellas. Pero no agradece hasta que no llegue el golpe. Entonces claman a Jehová en su angustia. Hay gente que tiene que llegar a la angustia para recordar que hay un Dios arriba. Yo le aconsejo que trate de acordarse de Dios antes que llegue la angustia. ¿Y qué hace Dios? Los libra. Porque Dios es misericordioso, amigo. ¿Qué hace Dios? Lo libra de su aflicción. A pesar de que era alejado de él, que nunca lo buscaba, ante el problema se acerca a Dios y Dios lo oye. Y Dios le libra de su aflicción. O sea que por malo que seamos, según la Biblia, el Dios de la Biblia dice
que si yo me humillo, si yo pido perdón, si yo me reconcilio con Dios y clamo, Él me oye. No importa dónde yo esté metido, me oye, dice la Biblia. ¿Y qué hace Dios con escucharme? Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas, dice el Salmos. Cuando Dios me pasa esto, yo me reencuentro con Dios, entonces Dios me escucha y esa tempestad la cambia ¿en qué? En sosiego. Incomprensible para la mente humana que una situación así Dios la convierta en sosiego y apacigüe las ondas. Pero Dios sabe cómo hacerlo, porque eso es difícil para nosotros. Pero Dios sí sabe cómo hacerlo. Lo que tú crees que es lo peor, Dios lo puede convertir en lo mejor. Y esa persona que tú no puedes ver, quizá mañana sea la persona que tú no puedes dejar de ver. Dios cambia los signos. Dios cambia los polos. La polaridad eléctrica Dios la cambia. Y lo que es negativo Dios lo pone positivo. Así que no debemos desmayar. Debemos estar seguros si hemos creído en el Señor. Hay una garantía para levantar la moral del pueblo acorralado, el pueblo de Israel, acorralado por sus enemigos. El profeta recuerda las credenciales de Jehová. Nahum 1:3. Aquí hace dos cosas Dios. Recuerda lo que la historia pasada y les recuerda a Israel: yo estoy con ustedes. En este versículo 3 del capítulo 1 de Nahum, usted encuentra que Dios les recuerda al pueblo cuando Jonás trajo el mensaje a Nínive y Nínive oyó y se arrepintió. Dios perdonó a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Pasaron 100 y tantos años y no pasó nada en Nínive. Pero Nínive se olvidó de eso y volvió a su pecado. Ahora Nínive es quien tiene bajo presión a Israel. Y Dios les hace un recordatorio a Nínive y le dice a Nínive las cosas que pudieron haber pasado y no pasaron, pero que Dios está en su trono y que Dios va a hacer valer su palabra. Y le dice a Israel: Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Qué nosotros tenemos que hacer entonces en este caso? ¿Cuál es la situación de nosotros ante esta realidad? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra tempestad? ¿Cuánto de nosotros ha sabido manejar su tempestad? ¿Cuál ha sido el resultado de una tempestad que nosotros hayamos tenido? ¿Qué hemos hecho nosotros? Dios es nuestro amigo, aunque nosotros lo hayamos dejado. Si Dios ha sacado salvo y sano a otros de grandes tempestades, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Si usted ha visto cosas enormes que Dios ha hecho con gente que no valen la pena, ¿por qué no lo puede hacer con usted? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia muchas veces es: ¿qué hago yo en la tempestad? Hay algunos que en medio de la tempestad comienzan a maldecir a Dios, a maldecir a su madre, que por qué lo parió, a maldecir los vecinos. Y ya usted sabe. Hay otros que cuando sienten el golpe se humillan. Cuando usted se levanta en contra de Dios porque tiene una situación difícil, porque tiene una tempestad en su vida, en vez de resolver el problema lo complica. ¿Sabe por qué lo complica? Porque el que quiere ser su amigo, usted lo declara enemigo. Y los que son enemigos, más enemigos. Pero cuando usted reconoce su error, que usted pecó, que usted falló, que usted faltó y que necesita el apoyo, la ayuda, la mano de Dios, y usted en vez de pelear, usted se tira al piso. Señor, ten misericordia. Cometí un error. He pecado contra ti. He pecado como hizo el hijo pródigo. He pecado contra el cielo
y he pecado contra ti, Padre. Estoy arrepentido de todas las travesuras que cometí. Acéptame, aunque sea en el patio de la casa, porque yo aquí en cualquier rincón estoy feliz, y fuera de aquí no hay manera de que yo sea feliz. Usted sabe, amigo, que usted fue hecho para adoración y alabanza del Señor. Usted sabe que nosotros somos como el pez. Cuando está en su agua es una cosa, y cuando usted lo saca de ahí es otra cosa. Hay peces de agua dulce y peces de agua salada. El pez en su agua está feliz. Crece, se desarrolla, se mueve, dura muchísimo tiempo, sano, está en su agua. Cuando lo sacan de ahí se muere. Nosotros fuimos hechos para alabanza de su nombre. Nosotros fuimos hechos, somos criaturas de Dios, y Dios nos necesita, nos cuida y nos bendice. Cuando yo me despego de Dios, estoy contrario a mi origen. Y de ahí se deriva los vicios. Los vicios son sustitutos inoperantes, incapaces de resolver el problema. La gente cree que con darse un paso de droga olvida los problemas, lo olvida por un rato. Y cuando despierta el problema es doble. La gente cree que con una borrachera resuelve el problema, y lo que hace es que lo complica. Daña su salud, daña a sus amigos, porque el borracho ofende hasta a su madre. Repito, el borracho ofende hasta a su madre. Y usted lo ha visto muchísimas veces en la prensa. Dios no te hizo para que te emborraches. Dios no te hizo para que te drogue. Dios te hizo para que seas feliz bajo la bendición y la comunión de su gracia. Dios te va a bendecir sin dinero. No es comprando la alegría, es alabando a Dios que se es feliz. Nadie puede discutir con nosotros que la felicidad está en otro lugar. Nosotros somos felices porque así como Cristo dormía en la barca, nosotros estamos en una barca. Vamos a llamarle República Dominicana a esta barca. A veces alguna gente cree que se va a hundir, porque oye ciertos pronunciamientos de gentes, ve ciertas actitudes de gente, ve ciertas manifestaciones de la gente, ve la agresividad y la violencia de la gente y dice: esto se acabó. No, no se acabó. Aquí está Jesús durmiendo. Aquí está Jesús durmiendo. Y la República Dominicana es un país depositario de la gloria de Dios. Aquí hay evangelio por las cuatro esquinas. Y aunque el diablo quiera levantarse para impedirlo, no podrá. No podrá. Que se le meta en la cabeza. No podrá. Y el diablo no nos va a amedrentar tampoco. El diablo no nos va a meter miedo a nosotros. Seguiremos sirviéndole a Dios y predicando el evangelio, quiera el diablo o no quiera. Porque esto que hemos recibido no lo cambiamos por nadie ni por nada. Y además, la intención nuestra es no ser egoísta. Queremos que otros sean beneficiados de lo que nosotros hemos sido beneficiados. Por eso predicamos por radio, por televisión, por internet, en el metro, en el autobús, en la calle, en la parada, en el río, en la playa, donde quiera. Nosotros predicamos con decencia, con educación. Acépteme este tratadito y cuando pueda lo lea. Eso no es pecado, pero hay gente que no quiere eso. Hay gente que dice: no, eso es violación de los derechos. ¿Los derechos de qué? Uy, ¿cuáles son los derechos de la gente? Usted no puede hablar con una gente, eso es el derecho mío. El derecho de él es no irme, porque se quite de ahí. Pero yo tengo mi derecho a hablar, expresión pública. Entonces, hermanos, estamos conscientes de que la tempestad amenaza, pero Cristo está en la barca, está durmiendo, pero está activo. El Cristo de nosotros está activo. No se amedrente por falsa noticia,
por mala noticia. No se deje llevar de los agoreros. Mire cómo ahora mismo Dios está resguardando este pedazo de isla. Analícelo. Está temblando todo alrededor. Todo alrededor está temblando. Aquí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, aquí hay una cosa muy grande. Aquí hay una bandera, hay un escudo y hay una Biblia. El diablo no lo quiere, pero ahí está y ahí se quedará. Y esta campaña no la vamos a terminar hasta que Cristo venga. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hacer en la tempestad? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor, no dar gritos, no echar maldiciones, no atribularse, no desesperarse. Confiar en el Señor. Porque si Jehová no cuida la casa, en vano vela la guardia. Un aplauso al Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Termina tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero utilizar 2 o 3 minutos tranquilitos, sí, como están, tranquilitos como están, para yo decirle a los amigos que están aquí o que están por allá, que si Dios tocó su corazón, si usted sintió la necesidad, porque